Buenos días con todos. Hemos llegado al tercer y último pilar de la gobernanza. En las clases pasadas construimos los dos primeros, la coordinación interinstitucional, esa difícil tarea de hacer que la policía, la fiscalía y los GATS trabajen juntos. Luego construimos la participación ciudadana, cómo pasar de la queja barrial a la coproducción real. Pero hoy nos falta la pieza que une todo, la comunicación. Y seamos claros, en el sector seguridad, la comunicación no es un adorno, no es relaciones públicas o hacer marketing. En seguridad, la comunicación es una política pública en sí misma. Puede construir confianza o destruirla, puede generar pánico o puede movilizar a la acción preventiva. Vamos a empezar por el fundamento ético y legal, la transparencia y la rendición de cuentas. A menudo se usan como sinónimos, pero no lo son. La transparencia es un principio, es la obligación del Estado de abrir las ventanas, de permitir que el público acceda a la información sobre sus decisiones y acciones. Es que yo como ciudadano pueda meterme a la web del Ministerio del Interior y ver el presupuesto de seguridad, ver los contratos de compra de patrulleros, ver las estadísticas de criminalidad de mi barrio. Pero la transparencia por sí sola no basta. De nada me sirve tener un archivo PDF de 500 páginas con números que no entiendo. Ahí entra la rendición de cuentas o accountability. Esta no es solo la apertura, es la obligación de las autoridades de informar, explicar y sobre todo justificar su gestión ante la ciudadanía. No es solo mostrar los datos, es explicar qué hiciste con esos datos. En el Ecuador esto no es una sugerencia, es una obligación legal. La rendición de cuentas es un proceso anual obligatorio, regulado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, CPCCS. Todas las entidades, desde el Ministerio de Defensa hasta el GAD más pequeño, deben hacerlo. Pero aquí viene mi crítica basada en la experiencia. ¿Cómo se hacen la mayoría de estas rendiciones de cuentas? Son un desastre. Son eventos de autobombo. He estado en muchos. Ponen un video con música épica. El alcalde o el ministro da un discurso de 1 hora hablando de todos sus logros, leen un informe que nadie entiende, aplauden y se van a tomar un café. Eso no es rendición de cuentas. La ley ecuatoriana es clara. El proceso debe incluir una deliberación pública con la ciudadanía. No es un monólogo, es un diálogo. Una verdadera rendición de cuentas en seguridad sería el comandante de policía de un distrito presentando sus metas del año pasado. Nos comprometimos a reducir el robo a personas en 10%. Fracasamos. Se incrementó en 5%. Este es nuestro análisis del por qué, factores externos, falta de personal. Y este es el plan de acción correctivo para el próximo trimestre. Ahora, sus preguntas. Eso genera confianza. La autocrítica y la justificación son el corazón de la rendición de cuentas. Ahora bien, si la transparencia es el qué, la obligación de informar, la comunicación estratégica es el cómo, la habilidad de hacerlo con un objetivo. Y aquí hay una diferencia gigante con la comunicación meramente informativa. La comunicación informativa solo transmite datos. Un tuit de la policía que dice: se reportan 5 robos en el sector de la Mariscal. Fin. Eso solo genera pánico. La comunicación estratégica está diseñada para alcanzar objetivos. Sus objetivos en seguridad son claros. Primero, construir confianza. La confianza es la moneda de oro de la seguridad. Si la gente no confía en la policía, no denuncia. Si no denuncia, la policía no tiene información. Si no tiene información, no puede prevenir. Es un círculo vicioso. Segundo, gestionar la percepción de inseguridad. Esto es fascinante. La percepción de inseguridad casi nunca se correlaciona con la tasa real de delitos. Les doy un ejemplo. He trabajado en ciudades donde las tasas de homicidio bajaron drásticamente, pero la gente se sentía más insegura. ¿Por qué? Porque quizás hubo un solo crimen, pero fue tan brutal y tan difundido por los medios y por redes sociales que el miedo colectivo subió. La comunicación estratégica no solo debe hablarle al dato, el delito bajó, debe hablarle al miedo. Entendemos su preocupación. Este hecho atroz es una anomalía y esta es la respuesta. Tercer objetivo, movilizar a la comunidad. Es la herramienta que usamos para que la participación funcione. Un buen comunicado no solo dice hay robos, dice
Hemos identificado que el 80% de los robos en su barrio son de oportunidad. Vecino, no use el celular en la calle, asegure su vehículo y únase a la asamblea barrial este jueves. Mueve a la gente a la acción preventiva. Y cuarto, legitimar las políticas públicas. Si vas a poner un retén policial en una avenida principal que genera un tráfico terrible, más te vale explicar por qué lo estás haciendo. Estamos haciendo este control porque, según los datos, por esta vía huyen los vehículos robados en el sur de la City. Es una molestia, lo sabemos, pero es por esta razón. Si no lo explicas, solo generas rechazo. Ahora esta comunicación estratégica no solo es para el público. Una parte clave es la comunicación hacia adentro, hacia los tomadores de decisiones. ¿Cómo convencen ustedes a un alcalde, a un ministro, a un asambleísta de que su idea es la correcta? Les garantizo algo, ese ministro no va a leer su tesis de 150 páginas. No tiene tiempo. En mi vida profesional he tenido que asesorar a autoridades de alto nivel y a veces tienes literalmente 3 minutos en un ascensor para vender tu idea. Para eso usamos una herramienta específica, el Policy Brief o informe breve de política. Un Policy Brief no es un resumen académico, es un documento de batalla. Es conciso y persuasivo. Su único propósito es influir en una decisión. Debe ser corto, idealmente 2 páginas, máximo 4. Debe usar lenguaje claro, directo, sin nuestra jerga de cientistas políticos. Debe estar enfocado en soluciones factibles. La estructura es siempre la misma. Primero, un resumen ejecutivo de un párrafo, el problema y tu recomendación principal. Segundo, una descripción del problema. Alcalde, los robos en el transporte público han subido 30% en 6 meses, generando pánico. Tercero, la evidencia clave, no toda tu tesis, solo el dato matador. El 70% de estos robos ocurren en estas 5 rutas, entre las 6 y 8 p.m. Y cuarto, y lo más importante, las recomendaciones claras y accionables. No pongan, se recomienda fortalecer la política. Número, pongan 1. Asignar 10 policías encubiertos a estas 5 rutas en horario pico. 2. Lanzar una campaña de afiches dentro de los buses. Tercera, instalar cámaras en las paradas críticas. Es una herramienta diseñada para la acción, no para la reflexión académica. Finalmente, ¿qué pasa cuando todo falla? ¿Cuándo ocurre un evento de alto impacto que genera conmoción pública? Un acto terrorista, un motín carcelario, un desastre natural que genera saqueos. Aquí entramos en la comunicación de crisis. En el Ecuador vivimos en crisis de seguridad permanentes y, francamente, nuestra gestión de comunicación de crisis suele ser muy deficiente. En una crisis, la gente está asustada, confundida y desesperada por información. Y si el Estado no da esa información, alguien más lo hará. El primer principio de la comunicación de crisis es la oportunidad. Hay que comunicar rápido. No puedes esperar 6 horas a tener toda la información. En esas 6 horas se crea un vacío y ese vacío lo llenan las fake news, los rumores de WhatsApp, el pánico de TikTok. El primer comunicado de crisis puede ser simple. Confirmamos un incidente en el sector X. Nuestros equipos de emergencia están en el sitio. La escena está siendo asegurada. Daremos más información en 30 minutos. Con eso, tomaste el control de la narrativa. El segundo principio es la transparencia. Y esto es contraintuitivo. Transparencia en crisis no es saberlo todo, es admitir lo que no sabes. Sabemos que hubo una explosión. No sabemos aún la causa. No sabemos el número exacto de víctimas. Estamos en proceso de confirmarlo. Ser honesto sobre lo que no sabes genera más confianza que especular o mentir. El tercero es la empatía. Una crisis involucra víctimas. El primer mensaje no puede ser burocrático, no puedes salir a decir se activó el protocolo. Tienes que salir a decir estamos profundamente consternados por las familias afectadas. Nuestra prioridad absoluta en este momento es atender a los heridos y asegurar la zona. Primero conectas como ser humano, luego informas como autoridad. Y el último principio, y el que más falla en el Ecuador, es la voz única. En un motín carcelario es un caos.
El SNAI, el Servicio de Prisiones, dice una cosa, la policía dice otra, el Ministerio de Gobierno dice una tercera, el presidente dice algo distinto, el resultado es confusión y pánico. Una gestión de crisis profesional establece un solo vocero autorizado y un solo mensaje coordinado entre todas las instituciones. Así que, como ven, la comunicación es esta tercera columna que sostiene todo. La transparencia nos obliga a ser responsables. La estrategia nos permite construir confianza y movilizar. El policy brief nos permite influir en las decisiones. Y la comunicación de crisis nos permite gestionar el caos. En nuestra próxima clase veremos los instrumentos y los errores comunes al aplicar estas estrategias de comunicación. Que tengan un buen día. Bien, para dar por terminada la sesión del día de hoy, les quiero recordar que deben revisar todas las actividades que se encuentran cargadas en el aula virtual y deberán realizarlas en el tiempo establecido. No se olviden que uno de los requisitos para aprobar el curso es que deben tener todas las actividades completas. Una vez más quiero indicarles que en el caso de tener alguna duda sobre la clase, pueden realizar sus preguntas al agente virtual de la materia. El enlace que los llevará directamente a conversar con el agente se encuentra cargado en la plataforma virtual en el apartado de la información general del curso. Si luego de conversar con el agente virtual siguen teniendo dudas, pueden realizar sus preguntas en el grupo de WhatsApp de la asignatura. Allí los asistentes de cátedra les ayudarán respondiendo sus preguntas. Además de eso, también tienen disponible un foro de dudas dentro del aula virtual, donde podrán dejar sus inquietudes para ser resueltas. Pasen bien, señores estudiantes, y nos vemos en la próxima clase. ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.